Pues lo reitero, es un lujo poder entrevistarte, poder saber de ti, conocerte, aunque sea a la distancia, la verdad es un lujo. Y para este espacio de aquí, con Franklin Cisneros y Ramírez, pues la verdad es que estamos de manteles largos al tener personalidades como tú, con tu trayectoria. Vamos a hacerle a la gente que nos ve una introducción. Tú eres un hombre de retos y de retos muy grandes, de verdaderas hazañas. Subir el Kilimanjaro varias veces en unos días, nadar en el Triángulo de las Bermudas, son apenas unas de las hazañas que has hecho, pero lo más interesante para mí, lo que más real se le da a tu trabajo, a tu esfuerzo, es que además en el fondo lo haces con la intención de ayudar a fundaciones que lo necesitan, a niños con cáncer, a gente en África que está viviendo necesidades muy duras, y en estos tiempos pandémicos, pues eso tiene un realce aún mayor. ¿Nos puedes platicar, dar una introducción, dónde nace esta inquietud por meterte en estos retos, por plantearte hacer 9 retos en un año de calado impresionante, por favor? Bueno, Franklin, agradecerte la oportunidad de estar en vuestro medio, tanto a ti como a Memo. Y seguramente hay muchísima gente que nos está viendo, nos está escuchando y obviamente no me conoce. Soy Rubén López, una persona de 43 años de España, nacido en Barcelona. Seguramente que todo el mundo conoce Barcelona por Messi y el fútbol y los Juegos Olímpicos del 92. Pues allí nace Rubén hace 43 años, deportista desde los 14 años de alto nivel, entrenando muchas horas desde bien pequeño. A los 19, casi 20, monto mi primera empresa que organizaba eventos deportivos después de haber sacado ya mis másters y mis carreras un poco anticipado a lo que es la media, pero las mentes inquietas pues tenemos poca paciencia, ¿no? De ahí la empresa va creciendo, organizamos conciertos, música, televisión, programas, pasamos de organizar también eventos no solo en España, sino en Europa, no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Y con el paso del tiempo, pues vamos colaborando directamente con fundaciones y ONGs muy conocidas, muy grandes, pero es difícil llegar a alcanzar, a ver, a tocar, a hacer tangible las ayudas y por tiempo, por ritmo, por lo que sea, ¿no? Entonces, como te apuntaba antes, Rubén es una persona impaciente, un poco impaciente iba a decir, pero es bastante impaciente. Entonces, a la vista de que no me gusta esperar, decido montar hace 4 años aproximadamente una fundación con una temática muy clara. Ayudar no solo a mi fundación, que al final mi fundación lo que hace es de intermediaria, para entendernos, sino que nosotros como fundación, Rubén como persona, como prescriptor, utilicemos nuestros contactos, nuestro esfuerzo, nuestra superación para conseguir llegar a generar recursos, a generar visibilidad para otras fundaciones, otras ONGs que quizá no tienen tantos recursos o tanta capacidad de generar un feedback con la gente, ¿no? Una empatía que acabe siendo buena para generar recursos. De ahí se me ocurre, como creativo y como publicista, que la mejor manera para llegar a los medios, para captar la atención, para ser lo más interesantes posibles al gran público, no solo al público deportista o al público que se puede sentir afectado por una causa concreta, se nos ocurre con el equipo generar retos solidarios, pero lo importante era que fueran lo más extremos posibles, lo más únicos posibles, lo más imposibles posible y de ahí llamar la atención mediática. Obviamente hay un fin claro, el reto se debe conseguir y tenemos que ser suficientemente activos para conseguir también, valga la redundancia, los recursos económicos, de alimentos, juguetes, ropa, o lo que estemos haciendo. Pero la idea nace de ahí, ¿no? De unir conceptos, que creo que al final en este siglo en el que nos está tocando vivir, de una comunicación muy rápida, donde hay un exceso de información, donde todo caduca muy rápido, donde las redes sociales parece que dirigen esta nueva era, esta nueva comunicación global. Pensé que era muy interesante poder generar todo esto alrededor del deporte, que es salud, y en ese camino estamos ahora mismo, Franklin, haciendo retos
Hemos hecho 13 retos, si no me falla la memoria, en un paquete inicial de 9 retos. Luego hemos ido haciendo algunos salteados y justos en apenas menos de un mes estaré subido en una bicicleta haciendo el primero de otro nuevo paquete que le hemos llamado 8 for World, 8 por el mundo, y estaremos subidos en una bicicleta durante 3 días seguidos para recaudar 5 toneladas de alimentos y superar la barrera de los 2.000 kilómetros, superando un reto anterior mío que hice en el mes de julio del año pasado. ¿Este reto va a ser en bicicleta fija? Correcto, ¿O vas a andar haciendo recorrido? No, va a ser en bicicleta fija. En el 18 hice el récord de un día. En el año pasado, en julio, hice el récord de los 2 días, 1.689 kilómetros, donde recaudé 1,5 toneladas de alimentos, con la que pudieron alimentarse 73 familias durante 2 meses. Y ahora vamos a los 3 días non-stop, sin movernos de la bicicleta, para intentar superar las 5 toneladas y los 2.000 kilómetros. Una auténtica locura, imagínate. Sí, pero vamos a ir a por ello. Por supuesto, y vamos a estar ahí contigo apoyándote, echándote porras y informándole a la gente de estas cosas que haces. Pero antes de continuar, porque te quiero preguntar de varios retos que has realizado y de otros que estás por realizar, yo quisiera, si nos lo permites, que hagamos un viaje en el tiempo y nos lleves a en qué momento, cuando eras niño, cuando fuiste adolescente, en tu juventud, en qué momento tú recuerdas, te llega la primera idea o te nace la idea o de algún momento la visualizas de querer hacer cosas de este tamaño. ¿En qué momento tú comienzas a soñar, como soñamos muchos proyectos, muchas personas, que se puede hacer este tipo de cosas? La verdad, muy joven, muy pronto, alrededor de los 5 o 6 años, yo ya empiezo a ver cosas que me daba cuenta que otros niños no veían, ¿no? O quizá lo veían, pero yo lo veía en otra dimensión, en un universo paralelo. Y creo que va muy unido al ser, desde muy pequeño, muy consciente que en la vida estamos un rato, que nos vamos a morir. Y alrededor de ese pensamiento, que de pequeño me creaba una tensión y una ansiedad muy grande, no digo que ahora no me la cree, que también, pero quizá la llevo con una gestión diferente por la madurez, supongo. Pero creo que alrededor de esa sensación de desaparecer, de no saber cuál es el siguiente nivel en el que vamos a estar, pues se me ocurren ciertas necesidades vitales de querer hacer muchas cosas durante muy poco tiempo, es decir, mezclar, ¿no? Y luego eso me he dado cuenta que es el volcán de ideas que luego empresarialmente y personalmente pues he ido haciendo, ¿no? No soy una persona, nunca he sido una persona de hacer solamente una cosa, escribo, pinto, y no escribo y lo guardo en un cajón, sino que escribo y hasta que no veo la novela en una tienda, pues no dejo ese apartado quieto, pinto, pero no pinto para relajarme en casa, sino que pinto y luego hago una exposición, ese tipo de cosas, ¿no? Y desde muy pequeño tenía la necesidad vital de crear en medida casi infinita. Y creo que tiene mucho que ver también, no sé si habéis visto una película que se llama Big Fish, de Ewan McGregor, donde el tipo de pequeño, una gran película, se la recomiendo a todo el mundo que nos pueda estar viendo o escuchando. El tipo de pequeño, cuando está con sus amigos, hay una casa, no voy a contarla, no voy a hacer un spoiler, pero voy a dar una pincelada, si me permites. Se va con sus amigos y se ve que en el pueblo dicen que hay una bruja que si la miras a los ojos ves cuándo vas a morir. Y entonces van todos los niños y se lo toman como un poco a risa, ¿no? Entonces no se lo creen y todos le miran, incluido el personaje de Ewan McGregor. Y al poco tiempo pues uno se cae, en fin, van pasando cosas y el personaje de Ewan McGregor empieza a hacer locuras durante toda su vida de manera sin razón, de manera que se escapa un poco al raciocinio, ¿no?
pero ¿por qué el tipo hace eso si se está jugando la vida? Si se va a morir, si se va a morir, si se va a morir, ¿no? Y el tipo nunca se muere. Ese es el punto de contar un poco la película. El tipo nunca se muere, ¿no? No quiere decir que yo le haya visto o le haya mirado a los ojos a ninguna bruja, pero tener la sensación de hacer lo que uno quiere en esta única vida que tenemos, al menos de manera consciente, siempre te da una sensación de libertad, de... ¿Te imaginas meterte en la playa desnudo, correr con el viento de cara en una moto? Es una sensación de estar vivo. Voy ahí. Creo que ese es el secreto de que una persona como yo genere tantas cosas, por la sensación de, sabiendo que nos vamos a morir, tener la necesidad de sentirme vivo constantemente. Y ya nos lo dices, desde niño, 5 o 6 años, empiezas a imaginar cosas. Cuando eras niño, ¿recuerdas haber hecho algo, como tú lo cuentas, diferente a todo lo que hacían los niños? ¿Un reto ya en tu infancia que recuerdes? Sí, bueno, los niños iban a jugar al parque con la pelota y yo ya me marcaba objetivos. Es que es muy loco ahora que me lo estás diciendo, ¿no? Pero yo tenía que darle al palo 20 veces seguidas y si no le daba 20 veces no paraba hasta que le daba 20 veces y si no metía tantos goles y tenía que meter 40 canastas seguidas y los niños se iban a su casa y yo seguía allí dándole hasta que lo conseguía, ¿no? O sea, una sensación de desde muy pequeño, de manera muy simple, probablemente de manera inconsciente, pero querer ver hasta dónde era capaz de llegar, de crear, de hacer, de superarme. Tiene su parte mala, probablemente tiene muchas buenas, ¿no? Pero quizá la parte mala es que al final te vas quedando como un poco solo. En este ejemplo de que yo me quedo chutando a un palo porque quiero llegar a 20 veces mientras el resto de los niños se van a su casa, pues porque o no pueden, o no saben, o no quieren, o no les apetece, ¿no? Entonces, esa simbiosis de superación, de reto, de locura, es difícil pedírsela a los que están a tu alrededor porque obviamente están en otra, ¿no? Igual que cuando a mí alguien me pide algo que no me apetece, pues obviamente no hago, pues pasa la inversa también, ¿no? Y andando en este canal, en esta dimensión, obviamente vas creciendo. Si lo quieres platicar, si quieres abordar esto, si no, continuamos. Obviamente llega la adolescencia, llega la juventud, llenos de energía, porque los hombres es una edad en la que estamos llenos de energía y queremos ser revolucionarios y queremos cambiar cosas. ¿Cómo se vive esa etapa de tu vida ya con esta visión que tú tienes de hacer retos diferentes? Digamos que mi etapa de adolescente fue muy... Yo creo que a los 14 era adolescente, a los 20 era maduro y a los 43 soy un anciano. Por todas las cosas que he hecho a una velocidad quizá excesiva o diferente, ¿no? Es un poco la película de Benjamin Button, donde el tipo va envejeciendo, pero es un niño de Brad Pitt, muy recomendable también. Me voy a llevar todo el rato recomendando películas. Pues digamos que mi adolescencia, como te decía Franklin, fue diferente. Yo a los 19 años era empresario y a los 20 estaba organizando un resort en Australia y siempre he sido como muy independiente laboralmente hablando y he ido allí donde el corazón me ha dictado sin importarme muchas veces si iba a ganar 1, 3 o iba a perder 2. No porque tenga mucho, sino porque verdaderamente me daba igual y la ilusión superaba siempre al factor económico, ¿no? Y desde ahí, pues, fue creciendo la expectativa solidaria. No hace falta montar una fundación para ayudar ni ser solidario. A veces con hacer cosas muy pequeñitas, un buenos días puede llegar a ser una entrada muy solidaria en el ascensor cuando te cruzas con ese vecino que probablemente ni te devuelve los buenos días, pero tú se lo dijiste y te quedaste bien, ¿no? Voy un poco por ahí, en pequeños pasitos. El Everest, que es una montaña muy alta, la más alta, que incluso ahora le han añadido 86 centímetros más, se sube dando un paso, y luego otro paso, y luego otro paso, y así hasta 8.895 metros. ¿Qué quiere decir? Que los pequeños pasos, que a veces son los menos importantes, acaban siendo
los más reales, los más de verdad, son los que le dan el fin a todo, ¿no? Ese primer beso que le das a tu chica o a tu chico, son los que al final te llevan a estar 40 años con tu pareja, con tu mujer, ese primer enfado con un amigo. Entonces, mis primeros pasos fueron en una dirección muy, muy activa, muy proactiva, y al final, obviamente, ahora soy lo que soy gracias a cuando tenía 6 años haber estado chutando a un palo durante 20 veces seguidas. Hablando de esta parte que tú tocabas hace rato, que es hablar más de la vida del ser humano, de cómo somos, de nuestro interior, si tú quieres platicar estos temas, regreso a tu adolescencia, tu juventud, cuando te das cuenta que quieres tener una pareja, que te gustan las chicas, que lo que vivimos en la juventud. ¿Cómo es la vida de Rubén López en esta dinámica que tú traes? Porque andar en esta frecuencia me queda claro que vivir a otra revolución es muy diferente a los demás. Es muy fácil aburrirse uno, es muy difícil encontrar una actividad y cuando la encuentras, pues la abrazas, ¿no? ¿Te da tiempo de tener novia, de tener pareja, de salir a disfrutar con los amigos o se tienen que hacer sacrificios a veces? ¿Sabes lo que pasa? Que disfrutar, tal cual lo planteas, que es un planteamiento muy, muy, muy global, parece que disfrutar es salir con los amigos al cine o a cenar, y yo soy un tipo que disfruta con una barrita energética 8 horas corriendo por la montaña. Entonces, ese universo paralelo donde mientras los demás se van con los amigos y te invitan y dices que no te apetece, pues porque no te apetece, porque has acuñado una palabra que yo utilizo muchas veces, que es el aburrimiento. Las personas inquietas física y mentalmente nos aburrimos con muchísima facilidad. A los 10 minutos de estar hablando con alguien, si la onda no es la que te apetece, directamente pues cambias de frecuencia, cambias de radio, cambias de canal, y como entiendes que no tienes que regalar tu tiempo de manera, bueno, como desperdiciarlo, pues te vas de una manera educada o lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente, a los 14 tenía novia, a los 18 tenía otra novia, a los 21 tenía otra novia. Es difícil seguir a un personaje así porque probablemente a mí también sería difícil seguir a un personaje así. Y te explico por qué de una manera muy, muy personal. La gente entiende las cosas como muy establecidas, ¿no? Parece que si no te cojo la mano por la calle es que no te quiero, parece que si no te doy 35 besos delante de la gente es que no te quiero, parece que si no voy a cenar con tus amigas y contigo, o al revés, es que no me apetece conocer a tus amistades. Y al revés, entiendo que la felicidad es un camino individual. Obviamente, yo no vine a hacer feliz a nadie desde la dependencia. Yo vine a hacer feliz a mucha gente desde el instante o el rato o el momento, pero no me gusta que la gente dependa de nada ni de nadie, porque solamente dependemos de nosotros mismos. No lo digo desde el ego, desde el egoísmo, sino todo lo contrario, ¿no? Porque creo que el ser humano suele tener muchos apegos innecesarios a cosas innecesarias. ¿Qué quiere decir? Que gastamos mucha energía preocupándonos dónde estará mi chico, perdí el bolso, necesito un coche nuevo. No digo que no necesitemos todas estas cosas, pero no hay que depender. La dependencia al final crea malos hábitos y consume mucha energía que debemos canalizar para otras cosas. Tienes toda la razón, definitivamente. Me da la impresión de que en tu trayectoria, en tu vida, tú has decidido que los sacrificios, en lugar de verlos como sacrificios, los ves como decisiones. ¿Sabes lo que pasa? Que para mí los sacrificios físicos están muy cerca del placer. 3 días en una bicicleta, para seguir con el ejemplo, no es que sea un sacrificio, es lo siguiente.
Y yo disfruto en ese punto donde el umbral del límite lo superas, le miras a los ojos, como esos niños que miraban a la bruja en la película de Big Fish. Para mí los sacrificios no son un sacrificio. Levantarme a las 3 de la mañana a correr es ese primer paso para poder subir luego el Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África, con sus 5.895 metros, 3 veces en 5 días. Sin el primer paso no hay segundo paso. Y siempre entendí y siempre he entendido y espero entender que los sacrificios no son tales, ¿no? Son el camino, son los aleteos de ese pajarito que sale de su rezajo de su papá y de su mamá. Y al final hay que entender el sacrificio para los demás como algo que no debe entenderse así, sino que es una acción necesaria para cumplir los objetivos. ¿Qué pasa? Y no me quiero dilatar mucho, pero es muy importante tener un objetivo. Si tienes un objetivo, el sacrificio no se cataloga como sacrificio, se cataloga como parte del camino. Si no tienes un objetivo, todo va a ser un sacrificio. Levantarte a hacerte un café es un sacrificio, si estás en el sofá viendo una tele. Pero si piensas que te apetece un café, ¡pum!, te levantas y vas. No piensas en lo bien que estás en el sofá, tapadito, fuera hace mucho frío, da igual, ya me lo tomaré. Acción, reacción. Creo mucho en ese tipo de cuestiones. Y es cierto, los sacrificios no los entiendo como tal. Obviamente soy un ser humano que también a veces no. Muchas veces estoy cansado y no me apetece, pero me recuerdo del objetivo y automáticamente nos ponemos en marcha. Y regresando, ya tienes 20 años, tú nos lo has narrado, a esta velocidad, con estas revoluciones con las que se maneja tu vida, ya comienzas, eres un empresario, montas tu primer empresa y ya empiezas a visualizar todas estas cosas que has venido realizando. Platícanos un poquito de esa historia. ¿Cómo es la vida de Rubén López ya a los 20 años? Un poco estresante, la verdad, muy estresante. Viajes y proyectos y querer hacer cosas, ¿no? Siempre he sido una persona que le ha encantado mirar alrededor, imaginarse cosas y ver que la gente te dice, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque nadie lo ha hecho antes. Y nadie subió el Everest antes de que alguien lo subiera por primera vez. Nadie inventó la rueda antes que alguien la inventara por primera vez y así hemos evolucionado en la humanidad, ¿no? Entonces, he tenido que romper muchas veces la sensación de eso no se puede hacer porque nadie lo había hecho antes. Eventos deportivos, las primeras carreras de obstáculos que se hicieron en el mundo, que ahora son muy famosas, me las inventé yo y han desembocado en programas de televisión. El primer evento de llevarse a correr gente a lugares fuera de tu ciudad, lo hice yo, me llevé a gente sedentaria a correr el maratón de Nueva York hace ya 14 años. Siempre he ido rompiendo barreras, luego me copió mucha gente, siempre he ido rompiendo barreras a nivel empresarial por inventar cosas, Fíjate que al final uno no inventa nada, fusiona cosas. Mis carreras de obstáculos, que fueron y son muy conocidas, se llaman Eternal Running, al final era copiar las pistas americanas de las películas americanas que veíamos en televisión, con los disfraces de Río de Janeiro y las carreras normales de 5, 10, 15, 20 kilómetros que hay en todo el mundo, ¿no? Fusioné eso y me inventé un claim, un eslogan: si llegas serás invencible, si no habrás fracasado, donde la gente corría disfrazada, tenía que superar obstáculos, alambradas, balas de paja, agua, barro, camiones. Y eso sucedía en 10 kilómetros en un recorrido temporal de 3 horas, accesible a casi todo el mundo. Cuando lo hice la primera vez yo creía que no iba a ir a correr nadie, te hablo del 1999. Aparecieron 1.000 personas. Al año siguiente lo volví a hacer, aparecieron 2.000 personas. Y ya al año siguiente hicimos 5 en España, al otro año ya nos fuimos a África, estuvimos en Cabo Verde, estuvimos en Panamá, en fin. Te das cuenta que lo imposible no existe
obviamente sí existe si te quedas en el sofá de tu casa, pero no existe si le pones el ímpetu suficiente para ir rompiendo barreras, ¿no? Y así pasé y paso, pero sobre todo si te enfocas en esos 20 años, Franklin, así pasé esa época de los 20 hasta los 30 y algo, rompiendo barreras, iniciando muchas cosas, viajando mucho y creando muchas aventuras, donde al final te das cuenta que muchos de esos viajes, de esos proyectos, son los que acaban evolucionando en luego retos y desafíos de la fundación y del Rubén de hoy día, ¿no? De los 43 años. Ya entonces, Rubén, en aquella etapa juvenil, 20 años lleno de energía, en plenitud, ¿ya empiezas a visualizar increíble o eso viene después? Sí, no, ya lo visualizaba. Ya lo visualizas. ¿Cuándo se cristaliza? ¿Cómo se cristaliza increíble? Bueno, Invencible, perdona. La fundación se cristaliza un poquito más tarde, pero ya voy con ganas de poder hacer un proyecto propio, ¿no? Al que llego viendo, como te apuntaba antes, que colaborar está bien, pero veía que se quedaba un poco corto, ¿no? Que al final, eh, como empresario, vuelvo a explicarte lo mismo, ¿no? Como creativo, como publicista, como persona de marketing, me di cuenta que estaba un poco vacío el aspecto solidario en el sentido de, bueno, es que en África hay que hacer un colegio porque los niños se mueren de hambre, para explicarlo así fríamente y rápidamente. Pero bueno, ¿pero qué hay detrás? Explícame una historia, créeme un concepto, quiero ver al niño. No basta con apadrinar a un niño y que te envíen una foto, o a mí no me basta, ¿no? Entonces, creamos la sensación, en mi cabeza sobre todo, para luego tangibilizar eso, de poder hacer una fundación diferente, ¿no? Y en principio se te ocurre en la cabeza, lo dejas ahí un año, dos, tres, y de repente te levantas un día y dices, hoy es el día en el que vamos a levantar este proyecto. Y lo haces. ¿Cuántos años tenías? La fundación empieza en mi cabeza a los 20 y largo, casi 30, porque conozco gente que tenía fundaciones con su nombre y bajo su prisma y su idea, y realmente de manera oficiosa, pues hace apenas 6, 5 más o menos aproximadamente, pero para que luego vaya tan rápido tienes que pensar las cosas muchas veces en tu cabeza, ¿no? Entonces, aun siendo una persona intranquila e impaciente, en la cabeza intento madurar todo lo suficiente para que salga bien. Me resulta fascinante de veras esta plática. Te quiero hacer una pregunta que es hipotética, que muy probablemente ya lo has vivido, pero ¿por qué te quiero hacer esta pregunta? Estos espacios los escucha gente joven. Yo, mi otra profesión es ser maestro. Doy clases a jovencitos de bachillerato, adolescentes de entre 15 y 18 años, y figuras como tú, pues para mí son fundamentales, de los cuales les voy a platicar, por supuesto. Si tuvieras la oportunidad, o ya la has tenido, de tener enfrente a un joven y que te pregunta, oye, ¿qué puedo hacer para lograr esto? ¿O qué me recomiendas tú para conseguir este sueño que tengo? ¿Qué le dices? Mira, doy conferencias, como os apuntaba antes. He dado charlas en cárceles para gente que está presa y conferencias a niños muy ricos para hablarles de marketing, de publicidad, de relaciones audiovisuales, de desarrollo de proyectos televisivos. Siempre, siempre, siempre digo lo mismo, independientemente de que sea una persona que está en una cárcel o un alumno de una universidad de $50.000 el semestre. ¿De verdad estás aquí porque quieres estar aquí o alguien te obligó a estar? ¿O hiciste algo para estar sin darte cuenta? E incluso hasta el de la cárcel te mira raro, ¿no? Te mira como diciendo, a ver, déjame que piense. Creo que vivimos en una sociedad muy estereotipada, donde nos vemos en la obligación de marcar unos cánones,
de tener 35 años y ser papá o mamá, de trabajar, tener un coche, una casa, un perro, 2 coches, a lo mejor otra casa, a lo mejor otro perro, otro niño. Es decir, cuando tienes un niño quieres otro niño, cuando quieres un perro quieres otro perro. Pero muchas veces he conocido a mucha gente que aparentemente son los más felices del universo, pero luego te dicen, no estoy haciendo lo que me gustaría. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ya me metí en este embudo y no puedo salir. No puedes salir. ¿Por qué? Creamos una sociedad para nosotros mismos muy abogada al qué dirán, al cómo voy a hacer eso. Mi casa está proyectada de una manera muy rara, ¿no? Hay cosas raras, hay obras de arte, hay cuadros, un árbol de Navidad volcado hacia abajo. Entonces viene la gente y dice, wow, qué chulo, me encanta, es fascinante, pero yo en mi casa no lo pondría. ¿Y por qué? No, pues qué van a decir, ¿no? Yo tengo aquí un árbol de Navidad boca abajo y tengo aquí el manubrio para abrir la puerta es una cuchara de madera o sea, wow, qué chulo, qué bien, pero yo no lo pondría así, ¿no? Entonces, a los niños de 20 años, de 18, de 17, a las personas de 40, les digo que tienen que ser conscientes de que nuestra única vida hay que exprimirla al máximo. Me da igual que seas jardinero, panadero, astronauta o que quieras ser jugador de fútbol, pero no te dejes nada en el camino. Si de verdad ese es tu sueño, dale. Si de verdad te equivocaste, te da tiempo a hacerlo de otra manera. Y si te equivocas por segunda vez, te dará tiempo a hacerlo otra vez de otra manera. Soy de los que piensa que en la vida puedes hacer 3, 4 cosas totalmente diferentes desde la nada hasta el éxito, pero tienes que ponerle ganas, no tienes que jugártela a media, ¿no? Entonces, a esos adolescentes que quizás nos puedan ver, no me gustaría que pensaran que Rubén lo tuvo muy fácil en la vida. Mi papá no es Carlos Slim, ni Amancio Ortega, ni Bill Gates, ni Steve Jobs. Una persona normal, trabajadora, como lo soy yo, un tipo normal, trabajador, quizá con la única diferencia de que tengo muy claro qué es lo que quiero y sobre todo qué es lo que no quiero. Y a partir de ahí, pues voy hacia adelante, ¿no? No sé si alguna vez te lo han preguntado, pero desde que empecé a leer de tu quehacer, de lo que haces, de quién eres, me vino esta pregunta y no me quiero ir sin preguntártelo. Dale. ¿Algo a lo que le tengas miedo? Sí, le tengo miedo a morir, pero al hecho de qué hay después, de vaya mierda, ¿no? Si me permites la expresión, pero esto es un rollo, pero ¿por qué? ¿No? Y ese es mi único miedo, ese es mi único pánico, ese es mi único desafío, ¿no? Entender eso. Porque me da pena, me da pena, me da pena. Es como cuando estás acabando un libro que te gusta mucho y no quieres acabarlo, como cuando estás viendo una película, como cuando estás en el cine y sabes que se acaba y la chica se va y no la ves hasta mañana y te mueres de ganas, ¿no? Tengo miedo a eso, no le tengo miedo a nadar, no le tengo miedo a los tiburones, no le tengo miedo a las ballenas, ni a el frío polar, ni al calor extremo de Atacama. No le tengo miedo a las cosas materiales, le tengo miedo a lo intangible, a la materia. Platícanos, por favor, porque a mí me interesó mucho saber el Aconcagua, el reto Bueno, del Aconcagua. fue un reto. Vuelvo ahí, a la Concagua, volvimos en este 8 for World, pero el reto de la Concagua era un reto muy, muy loco. Cuando se nos ocurren los retos, nos sentamos el equipo y yo y decidimos, mira, vamos a hacer esto. Muy bien, en la Concagua, 6.895 metros, si no me falla la memoria. Argentina, muy bien.
pero subir lo hace mucha gente, ¿no? Tardas 10 días en subir, 8 días en subir, te vas aclimatando, paras. Y yo dije, vale, pues vamos a hacerlo corriendo. Vale, pero vamos a ir desde Mendoza en bicicleta, 180 kilómetros en bicicleta, subimos a la cima, bajamos, dejamos la bicicleta otra vez después de bajar la montaña y volvemos a Mendoza otros 180 kilómetros en bicicleta. Muy bien, vale. ¿Cuántas semanas vamos a estar haciendo esto? Y yo dije, no, vamos a hacerlo en 36 horas. Una auténtica locura. Total, todo iba maravillosamente bien. Hice los primeros 180 kilómetros en bicicleta. La idea era hacerlo en 8 horas. Hice 7 horas 50 minutos, dejé la bici, empecé a correr. Y en una zona, empecé a correr, eran las 11 de la noche aproximadamente, 11:30. El parque, la montaña, por decirlo así, empieza a 3.000 metros de altura. Mendoza está a 750 metros, es decir, que no eran 180 kilómetros en llano, sino que eran 180 kilómetros con un desnivel infinito, como te puedes imaginar, con la falta de oxígeno, tal. Vale. Y sobre las 2:30 de la mañana, 3, cumpliendo los ritmos, me resbalé en una zona que se llama Playa Ancha, donde baja el deshielo. Había luna llena, por eso estábamos subiendo en esa fecha, en esos días, y la luna no iluminó lo suficiente porque la montaña, no me había dado cuenta de eso, la tapaba en el momento en el que yo estaba, ¿no? Yo iba con un frontal, todo muy oscuro, por querer ir más rápido, iba lo más recto posible en esa zona de agua y con una piedra me resbalé y me hice daño en la rodilla. Es el único reto que no he podido hacer y como soy una persona muy cabezota, pues vamos a volver en State for World, pero para hacerlo todavía más complicado, ¿no? En lugar de en bici, lo vamos a hacer corriendo desde Mendoza hasta la cima. Pero recuerdo dolor, frustración y pena, ¿no? Había gente que me decía, bueno, qué bien, porque la gente va a ver que eres humano y que también fallas y que también fracasas, ¿no? Pero me juré allí mismo cuando oí crack en mi rodilla que iba a volver y tuve tiempo para jurármelo muchas veces porque desde que me hice daño hasta llegar al otro punto eran como las 2, 3, 4 de la mañana aproximadamente cuando me hice daño y llegué hasta el otro punto a las 9:30 de la mañana solo, cojo, con el helicóptero revoloteando por allí y no me gusta esas sensaciones donde uno se tiene que ir por la puerta de atrás y bueno, deseoso de volver, pero nadie me pregunta por los retos por ese reto en especial y la verdad que te agradezco que me preguntes por el Aconcagua. Todo el mundo pregunta, que no digo que no me preguntes, pero todo el mundo pregunta por las ballenas y el Triángulo de las Bermudas y el desierto, el Polo Norte y tal. Y la gente pasa de puntillas como si me pudiera molestar el hecho de hablar de algo que no hice, ¿no? Pero los fracasos siempre son grandes éxitos para el alma. Va bien fracasar. Coincido contigo y cuando vi pues todos los retos que has cumplido, a mí me llamó particularmente la atención el Aconcagua, porque ya de sí pues andar en la cordillera de los Andes es complicado, ¿no? Es difícil. Fíjate que el año pasado, perdona que te corté, sin la pandemia íbamos a hacer una ruta muy loca de 1.000 kilómetros, habíamos diseñado de 1.000 kilómetros por los Andes, pero bueno, la pandemia nos obligó a no hacerlo y está ahí en el cajón de los retos locos, pero es muy bonito, es muy bonito. Fíjate que cuando haces las cosas tan rápido, subir una montaña que la gente sube en 7 días y subirla 3 veces en 5 días, la gente me pregunta, pero te pierdes cosas, no la disfrutas, ¿no? Y volvemos un poco a lo que hablabas antes del sacrificio de no ir al cine con tus amigos porque te vas a correr o te vas a hacer otra cosa, ¿no? La gente tiene que entender que cada uno es un ser diferente a otro. Somos 7.000 millones de habitantes en el mundo. Todos somos diferentes, todos somos especiales, todos somos únicos y todos somos maravillosos, con un potencial infinito. La cuestión es encontrar el foco o encontrar tu foco para sacar todo tu talento, ¿no?
Entonces, yo disfruto yendo más rápido, yo disfruto haciendo ese tipo de locuras, pero recomiendo a la gente que no lo haga tan rápido y se pare y mire y disfrute del frío en la cara, de la sensación de tomarte un bocadillo mientras yo paso por allí volando con una barrita energética, porque el mundo es maravilloso y es para saborearlo de la manera que quieras, pero para saborearlo, ¿no? Y invito a toda la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo a que se haga una ruta en una hoja de proyectos, de desafíos, de cosas que quiere hacer y que las vaya tachando una a una para darle provecho y sentido a la vida. Maravilloso. El próximo reto de la bicicleta, ¿para qué fechas lo estás planteando? Pues si todo va bien y Dios quiere, estaremos el 11 de febrero en Costa Rica, en San José, montándonos en una bici durante 3 días, 72 horas. Acabaremos el día 15 y apenas 4 días después estaremos haciendo el segundo reto, que va a ser en Upala, con la Fundación Deporte y Vive del Deporte de México y de Costa Rica. Y vamos a generar esos 5 toneladas de alimentos en cada uno de los 2 retos. Segundo retos muy locos, son 200 kilómetros, va a ser algo muy, muy divertido de ver, no tan divertido de hacer, pero subir volcanes, parapente, meternos en el río Celeste, cascadas, agua, algo muy visual, muy atractivo, muy mediático y muy solidario. Muy bien. Y a toda la gente que quiera seguir tus retos y que quiera apoyar tu fundación, ¿cuáles son las vías por las que pueden estar en contacto contigo? Pues fíjate, has dicho 2 cosas. Apoyar los retos y apoyar mi fundación son 2 cosas que directamente no me incumben a mí. Es decir, yo hago el reto para otra fundación, donde mi fundación es la persona o el grupo o el ente que da visibilidad a Fundeporte de Costa Rica y a Vive del Deporte de México. A partir de ahí, todo lo que se recauda siempre va para ellos. Yo lo único que hago es destinar mi tiempo, mi sacrificio y mis capacidades, mayores o menores, para poder conseguir los alimentos o el foco X que hayamos decidido. Pueden seguirlo desde mis redes para proyectarlo en las redes de las otras fundaciones o ONGs o asociaciones. RubénLópez.oficial es un Instagram, Fundación Rubén López es otro Instagram, Fundación Invencible es otro Instagram. Sobre todo nos movemos muy bien por Instagram, LinkedIn también pueden encontrar a Rubén López y a partir de ahí les vamos a proyectar toda la información, todas las preguntas, páginas web de cada uno de los retos, desafíos, cómo poder seguirlo en streaming, cómo poder verlo por internet, cómo poder casi tocar lo que yo esté viendo y mirando en cada uno de los retos. Y de verdad que desde aquí les animo, más allá de que no quieran, no puedan o no les apetezca colaborar solidariamente con alguno de mis proyectos, pero sí que les animo a que lo vean para que probablemente acaben enganchándose, a lo mejor no a mis retos solidarios, pero sí a la capacidad del clic, de ser solidarios, de crear sus propios retos, sus propios desafíos y de darse cuenta que ser solidario no es algo especial. Lo especial es no ser solidario. Quiero hacer una pregunta que tiene que ver con otra dimensión de lo que haces. Normalmente platicamos las personas cuando realizamos algo y siempre les digo que es un orgullo conseguir algo, pero que no está uno solo, que no es un reto que uno lo realice por sí mismo. Platícanos más o menos, danos una idea. Cuando tú te vas a realizar un reto, a emprender tu aventura, a realizar lo que vayas a hacer, más o menos el equipo de personas con el que trabajas, de cuántos son y qué nos puedes platicar a ese respecto. Fíjate,
Vamos a poner un ejemplo de fútbol porque la gente quizá nos va a entender muy rápidamente. No es por compararme con Messi o con Cristiano Ronaldo, que quizá la gente les ubique rápidamente, ¿no? Pero estos dos grandes jugadores de fútbol, ellos solos no son capaces de ganarle a un equipo de 11 niños de 15 años, porque se van a pasar la pelota y Messi no puede estar en todos los sitios si él jugara solo contra niños de 10, 12, 13, 15, 14 años. Sin compararme, repito y reitero, con esta gente que tiene un don y supo descifrar cuál era, que eso también da para una conversación. Aunque yo esté pedaleando en una bicicleta, mi trabajo no es solo pedalear, sino haber sido capaz de hacerle llegar a la gente el mensaje para que salgan de su casa con un paquete de arroz, de fideos, de garbanzos y lo pongan allí. Yo podría estar pedaleando esta noche en mi casa durante 3 días sin decírselo a nadie y estaría 72 horas, haría 2.000 kilómetros probablemente, no lo sé, espero que sí, pero no vendría nadie a dejar comida y entonces estaría Rubén pedaleando 72 horas y hubiera recaudado 0 toneladas, 0 kilos, nada. ¿Qué quiero decir? Que el equipo es muy importante y hay un equipo, depende del reto, de 5 personas, 8 personas, 30 personas, desde la persona que hace fotocopias hasta la persona del ayuntamiento, de la alcaldía, comunicación, el coche. Son proyectos muy, muy grandes a nivel de gestión, pero obviamente luego estoy solo yo en primera persona realizándolo, pero soy la punta del iceberg. Debajo de esa punta hay un 90% que la gente no ve y es la que hace posible que vaya alguien como Franklin, como Memo, como tu mamá, como tus alumnos y que se enganchen a esa historia, a esa idea, a ese proyecto y quieran ir a ver. Y a lo mejor van a ver y encima dejan un paquete, 2, 3, 5, 20, le llaman a un amigo, se lo cuentan y la pelota se va haciendo muy grande, muy grande, muy grande. Y esa pelota es solidaridad, es visibilidad, es recurso para cada una de esas fundaciones o ONGs, ¿no? Entonces, me gustaría que la gente entendiera que la soledad no es buena en nada y dirán, bueno, pero si has dicho que tú prefieres irte a la montaña, correr 8 horas solo. Ese es el fin para conseguir cosas. Yo no vivo solo, yo tengo una mujer, yo tengo partes donde me encanta compartirlas. Lo único que quería apuntar anteriormente, para que quede más o menos claro, que no soy una persona que necesite estar rodeada de gente todo el tiempo, que creo que eso no es bueno para nadie. Hay que aprender a estar solos y hay que disfrutar de la soledad, leyendo un libro en el campo, paseando al perro, subiendo una montaña, nadando en un río o mirando una pared, me da igual. Pero hay que tener el equilibrio como para estar en calma y en paz con uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, el equipo es grande o pequeño, dependiendo. Siempre viajo con un par de personas de mi confianza que son las que saben cuando les miro cómo estoy, si necesito agua o si estoy al borde del abismo, pero aún así vamos a seguir un poco más. Y luego en cada uno de los lugares, pues obviamente hay un equipo de producción que se encarga de que nada falte, ¿no? Hay que tenerlo todo al detalle para que una cosa simple no haga que todo se vaya al traste, ¿no? Fíjate que a veces en la Fórmula 1, que son coches de millones de euros, donde hay equipos de 100 personas cuidando de un coche, a veces se rompen piezas que valen 3 euros y el coche se para y no funciona. Son los pequeños detalles, ¿no? A veces nos preocupamos de las cosas que valen mucho dinero y dejamos sin la atención suficiente las que valen 3 euros. Y esas pequeñas cosas, como todo en la vida, son las que marcan la diferencia. Completamente de acuerdo. Para mí ha sido un lujo de veras tener esta charla. Te invito, si tú nos lo permites, a que después tengamos otra entrevista. Me gustaría mucho retomar este tema que tú mencionaste, de encontrar tu don, encontrar tu foco, o como le dicen en Argentina, encontrar tu duende, ¿no? Para realizarte en la vida. Me gustaría mucho, si después lo permites, que tengamos Claro. una charla dirigida a esta temática. Y por lo pronto hoy yo me siento de veras que es un lujo y un honor haberte entrevistado.
Y para finalizar, no sé si hay algo que no te haya preguntado y que a ti te gustaría decir. No, bueno, has dejado 1000 preguntas como imaginación puede llegar a tener uno en la cabeza, pero agradecerte todo lo contrario a ti y a Memo, que está ahí en silencio y produciendo para que todo esté en orden y nada falle. Agradeceros a ambos la oportunidad de poder contar la historia, de que la gente conozca el proyecto, de que la gente cuando lo vea y lo escuche, pues quizá se le quede algo en la cabeza, un run que le haga dar alguna vuelta más de lo normal. Y encantado de hablar con vosotros de lo que creas oportuno, de los dones, de los miedos y de los retos y de la solidaridad y del foco, que es muy importante, ¿no? El otro día me decía un periodista mexicano, Rubén, déjame que te diga que si la vida te da un balón, juega fútbol. Y yo me quedé pensando así como diciendo, claro, es obvio. Hay veces que tienes las cosas delante y nos obsesionamos con buscar, ¿no? Y luego uno siempre vuelve a las raíces, después de dar la vuelta al mundo, vuelve al sitio donde estuvo de pequeño, en esa casa pequeñita, se me ponen los pelos de punta. El olor que te recuerda a tu abuela haciendo galletas, ese perfume de aquella novia que tuviste un verano que olía a fresa, ese tipo de cosas, ¿no? Y deberíamos ser conscientes de que las pequeñas cosas, como esa pieza de 3 euros de los Ferraris, son las que marcan la diferencia. Esas pequeñas cosas de los sabores, los olores, lo que nos ha hecho ser lo que somos cuando éramos muy pequeños e inconscientes, son las que nos van a llevar a lo más cerca de ser felices y estar bien. No, pues te agradezco mucho, no solo yo, sino a nombre de Memo y a nombre de toda la gente que hace posible que este programa se vuelva a retransmitir, a nombre de toda la gente que hace posible la realización de aquí y de entre todos, te damos las gracias. Vamos a seguir todos tus retos y esperemos pronto volvernos a reunir y tener una charla bastante interesante contigo. Rubén López, un lujo y un honor. Un abrazo hasta Madrid y éxito total, hermano. Gracias, chao, nos vemos pronto. Chao.